la mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el sonar informativo. Hoy, Alberto Mayol. 8:39. Alberto Mayol, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto saludarte. Igualmente. A ver, Alberto, hablemos del proceso constituyente, ¿no? Que mañana tiene un nuevo comienzo, podemos decir. No sé hasta qué punto es esto, pero, a ver, hay señales, ¿no? Y ayer los expresidentes dieron una, y en Icare, y particularmente la expresidenta Bachelet, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los presidentes estén alertando sobre esto que está ocurriendo y sobre no volver a cometer los errores anteriores. A ver, yo creo que hay un esfuerzo postrero de tratar de encaminar un proceso que a mi juicio, en todo caso, no admitía posibilidades de error. O sea, cuando tú vienes con lo que está administrando este proceso constituyente y el anterior está administrando las posibilidades de otorgar al sistema político un recurso donde demostrara su utilidad, donde demostrara que era capaz de afrontar la crisis social que se había manifestado en el estallido. Que hoy día estemos por derecha y antes estemos por izquierda, en realidad es irrelevante respecto al hecho cierto de que lo que se estaba administrando era el problema del estallido. Y el problema del estallido con el diagnóstico que ellos proponen respecto a los años anteriores, no respecto al 2019. Entonces, en ese contexto, esa administración ya fracasó. O sea, el actual proceso ya fracasó porque los errores que se cometieron antes por izquierda se cometieron ahora por derecha. Menos altisonante, más aburridamente, pero se cometieron esos errores. La tesis de una constitución neutra, que era la tesis que se había esgrimido para este proceso, ya no es así, aunque salga el texto neutro. Esto es lo que quiero decir. O sea, da lo mismo que ahora se logre hacer que el texto sea más neutro. El problema ya ocurrió. El problema es que lo que no tenía que verse en esto eran fricciones absurdas, argumentos incomprensibles, pequeñez de los artículos redactados, que no tengan el nivel que cualquier persona se da cuenta que, o sea, si la Constitución tiene que preocuparse por poner cosas que son prácticamente de la vida cotidiana, la verdad es que eso no es una forma de conectar con la ciudadanía, es una forma de decirle, miren, nosotros no sabemos preocuparnos de los grandes temas. Entonces, todo eso se falló, ya el error se cometió. A mi juicio, el sistema político está tratando de salvar los muebles, pero ya no hay camino. Para mí es clarísimo que las pocas posibilidades que había de que este proceso tuviera un final con una carta magna terminada y aprobada, a mi juicio eso ya hoy día es imposible. O sea, Alberto, cuando Michelle Bachelet le dice a su sector, no abandonen el proceso, no claudiquen, no bajen los brazos, esto es, tú dirías entonces un saludo a la bandera nomás. O sea, es que yo creo que es un acto de responsabilidad. Claro. Porque el acto de responsabilidad es hacerse cargo de a dónde se emprendió el camino. Claro. Se asumió. Ahora, no olvidemos, esto es un fracaso sistémico. Lo que pasa es que, como la agenda constitucional desde el año 2012 en adelante se instaló desde el mundo de la izquierda, se entiende que es un tema más de izquierda. Pero no nos olvidemos que quien entrega la Constitución del 80 es Sebastián Piñera. Para salvar su gobierno, ¿no? Claro. Esa es la situación real, en una semana crítica donde ya la crisis no era solamente en la calle, sino que ya se notaba en la bolsa, se notaba en los bancos, se notaba en la institucionalidad internacional, se notaba por muchos lados el tomar la decisión de entregar la Constitución. En ese contexto se hace, por tanto esto es un fracaso también para la derecha. Pero ahí hay un punto interesante, Alberto, ¿no? Que tiene que ver con lo que uno advierte va a ser la discusión en adelante, ¿no? Puestos en la idea del fracaso, lo que viene ahora es a quién se le atribuye ese fracaso o quién capitaliza, ¿no? Aquí, porque finalmente la discusión es esa y es esa hace un rato ya, no es que empezó ayer.
Ahí está la discusión hoy día, ¿no? ¿Quién saca el provecho de todo esto? ¿Quién aparece como triunfador? Hay muchos que apuntan a que Republicanos, por ser la mayoría, bueno, va a tener que cargar con el fracaso del tema, pero Republicanos nunca quiso una nueva constitución. ¿Cómo ves tú ese panorama que finalmente parece ser la discusión en la que vamos a entrar? Por cierto, muy responsable respecto de lo que tú planteabas al comienzo, ¿no? El objetivo central de hacia dónde debiera resolverse esto a nivel político. A ver, yo creo que justamente el problema, cuando tú gestionas algo con la forma inadecuada, partiendo de una premisa que es equivocada porque es irreal, el destino de eso no puede ser bueno. Este es un problema por igual de todo el sistema político, por igual. La derecha va a tratar de endilgarle el problema probablemente al fracaso original, ya que hoy el presidente de la República, Gabriel Boric, no pudo entonces sostener el cambio constitucional. Y además, en este caso además hay una cosa que es tan cierto como que el anterior proceso que lideró la izquierda lo inició Sebastián Piñera, el actual proceso que lidera la derecha lo empezó el presidente Boric. Entonces, a mi juicio, es una conversación, o sea, es jugar un juego completamente equivocado entrar en esto de echarse la culpa, porque el argumento de cada una de las partes va a ser impecablemente cierto y totalmente falso a la vez. O sea, va a ser cierto porque lo que le diga al otro va a ser cierto necesariamente. Es fácil decirle a los republicanos por qué son culpables, es fácil decirle al Frente Amplio por qué es culpable, es fácil decirle a la centro derecha por qué es culpable, es fácil decirle a la centro izquierda por qué es culpable, así sucesivamente todos, a los distintos gobiernos. La cosa es súper simple, es que son todos culpables. Entonces, lo mejor que puede hacer el sistema político en términos de responsabilidad es decir, ok, pongámonos en el escenario, ¿ya? Esto es una cosa que se hace en privado, ¿no? En el escenario de que esto fracase, ¿cuáles son las herramientas que vamos a utilizar? Ya no constitucionales, porque va a ser ridículo abrir un tercer proceso constituyente, pero ¿cuáles van a ser las herramientas por las cuales vamos a afrontar lo que la Constitución tenía que dar de sí? Entonces, esa es la gran pregunta, o cómo vamos a canalizar, cuáles reformas vamos a canalizar para efectos en el Congreso, pero que en el fondo lo probablemente sea más limpio es entender que finalmente esto se transforma en una cosa más o menos lógica, donde se resuelven los temas de manera sencilla, sin tanta altisonancia, pero lo que nos espera probablemente es todo lo contrario. O sea, yo miro para de aquí a fin de año y lo que veo dado los 50 años, obviamente va a aparecer una agenda respecto al 5 de octubre, aunque no se cumpla ningún número redondo, y va a haber una agenda respecto al 18 de octubre. Claro. Y luego viene el tema constitucional, que va a poner otra agenda respecto a quién es el culpable. Entonces vamos a estar en la discusión de quién es el culpable por todo lo alto. Esto va a ser una novela policial, ¿no? En la lógica esa de las culpabilidades, tú dices algo que parece ser muy, muy interesante y cierto, que la ciudadanía lo que ve es que son todos culpables, ¿no? El sistema político no está a la altura y eso lo viene diciendo desde hace mucho rato, ¿no? En la expresión del 18 de octubre, finalmente. Pero lo que ocurre aquí es que al sistema político culpable en su totalidad se agregan actores nuevos. O sea, el Frente Amplio en su momento no era parte de los culpables porque no estaba dentro de los que estaban operando. Republicano, lo mismo, pero ahora todos están en la misma bolsa. ¿Qué será lo nuevo para la ciudadanía en función de apuntar a un no culpable o menos culpable? Claro, lo que pasa es que aquí hay un desafío sociológico mayor, porque desde el punto de vista de la comprensión, claro, es cierto que los nuevos actores que aparecieron como respuestas políticas eran novedades ciertas. Pero la característica que tenían es que eran novedades que igual tenían una trayectoria previa. O sea, siendo muy jóvenes los jóvenes, resulta que tenían una trayectoria de muchos años en política. Y por tanto no eran totalmente nuevos en ese sentido. Eran completamente nuevos como parte de la élite política, pero no eran completamente nuevos como rostros. Hoy día tendría que llegar nombres, y eso en Chile es muy extraño. En Chile en ese sentido es bastante más conservador en conducta política,
nombres que aparecen, irrumpen de una vez y al estilo Milei, digamos, que en un periodo de tiempo X, luego de ser un poco más bien estrella de televisión que otra cosa, se transforma, digamos, en un presidenciable por todo lo alto. La verdad es que no, eso suena un poco, todavía suena un poco difícil para el caso chileno, pero tú dices, bien, aquí los que tenían la oportunidad de dar una respuesta construyendo de nuevo el sistema político sin contaminarse y otorgándole cierta legitimidad de base a ese sistema político y a la discusión, no lo lograron, ya no lo lograron, eso es un dato. Y efectivamente todo el sistema político está en el problema. Entonces la pregunta es, ¿cómo todo el sistema político es capaz de decir, mire, ¿sabe qué? Tenemos la capacidad todos juntos de, sin cambiar nuestras diferencias, de construir algo en común? Esa es la gran pregunta del momento. Y todo parece indicar que lo que se va a hacer es justo lo contrario. Es como logro yo, con la potencia que tengo, entregarle al otro la responsabilidad. Y yo en esto quiero ser bien claro, o sea, es evidente que dado que el malestar social es un fenómeno que se manifiesta en que es imposible construir una verdad sobre lo social para los ciudadanos. O sea, esa es su manifestación más clara. No entiendo dónde vivo, no entiendo para qué sirve el sistema, no me resuelve problemas reales. Claro. No entiendo nada de lo que pasa a mi alrededor y es desagradable, y eso me hace que yo tenga una sospecha generalizada por todo el sistema político. Bueno, en ese contexto, este escenario que estamos viendo es horrible, o sea, evidentemente es inadministrable, salvo que se tomen decisiones bastante más integrativas como sistema político, cosa que se ve muy lejos. Bueno, el fracaso ronda el proceso constituyente y el fracaso es una palabra que ronda también a nuestro fútbol y a la posibilidad de ir a un nuevo mundial. Está Ignacio Pérez Tuesta aquí para compartir el bloque deportivo en el Sonar Informativo. En el Sonar Informativo también jugamos. Es el momento de los deportes o algo así. Con Ignacio Pérez Tuesta. Querido Nacho, ¿cómo le va? Muy bien, don Pablo, don Alberto, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Bien, sí. Fracaso por varios motivos. Oiga, destrozaron en Italia a Alexis Sánchez. ¿En serio? ¿Su actuación? De su actuación, que ya, bueno, lo hablábamos ayer, que fue una actuación, primer partido después de 3 meses, entonces era bien difícil que tuviera un buen rendimiento. Ayer fue la operación Arturo Vidal, sí. Salió bien, de acuerdo a lo que se sabe, pero es casi imposible que esté para... Se habla de 3 meses incluso para las canchas. Claro, con Perú el 12 de octubre. Claro, pero como sabemos que Arturo Vidal suele apurarse en esto, para la próxima no, pero quizás para la de noviembre sí. De todas maneras nos ha entregado un parte oficial y el paranaense dijo que ahora ya le correspondía al equipo brasileño. ¿Cómo estará Berizzo con toda esta información? Mal de estar, pues ya está complicado. Ahora, Arturo Vidal, pese a todo, va a ser una baja importante. Si es que no juega para los próximos partidos, que además son súper vitales, bueno, son todos vitales, pero ganarle a Perú es casi una obligación el 12 de octubre y el 17 ante Venezuela en Venezuela. Ya. Eso es lo que viene para la selección. Más novedades no tenemos por el momento, ¿no? Por el momento no. Están en etapa de evaluación. En etapa de evaluación, ok. Sí. Me sorprende ver cómo muchos técnicos van cayendo en el resto del mundo. Sí. Habíamos comentado lo de Hansi Flick en Alemania, sí, que es una novedad, digamos, que los alemanes hagan esto. Claro. Pero se fue también el entrenador polaco, que es el ex técnico de Portugal, si no me equivoco, ¿no? Exactamente. De Portugal y que había estado en Qatar también. Sí, de Portugal y fue... De Colombia, ¿no? Desafectado, exactamente. Fue desafectado el técnico de Polonia, así que están las bancas calientes, ¿eh? Está cayendo harto. Sí, y claro, Fernando Santos. Él, ya. Sí. No ha durado mucho en las últimas incursiones futbolísticas, ¿no? Sí, ha tenido pega, pero cortito. Ha sido como pitutos casi a esta altura lo de... Claro. Y don Alberto Mayor, que sabe lo que es elegir entrenador. Usted, don Alberto, tiene una historia. Sí, terrible. Claro. El trabajo más terrible del mundo. Elegir entrenador, sí. Es buena esa historia. Es buena. A ver, pero revivámosla. Yo estaba en la quiebra y el síndico se quedó sin crédito. En la quiebra de la U. En la quiebra de la U. De la U, claro. Sí. La quiebra de la U. Y
Entonces el síndico se quedó sin crédito porque se había mandado un par de errores comunicacionales y políticos importantes, entonces quedamos sin crédito para poder elegir realmente nosotros el entrenador, y allí, a partir de una serie de jugadas, llega Capitano, que no nos convencía a nadie, naturalmente, ¿no? Y así fue. Entonces pasa a veces que bajo dinámicas internas ocurren escenarios en los cuales termina llegando alguien que tú dices, pero ¿de dónde apareció esto? Digamos. Claro. Y bueno, después las consecuencias son claras, ¿no? Sí. ¿No asumes tu responsabilidad política en la llegada de Capitano, Alberto? No, porque yo no tenía ni sueldo, así que no. Ah, ya. Fantástico. Oiga, hoy día es 14 de septiembre, yo como todos los días traigo una efeméride. Sí. Sí, y un día como hoy, el año 97, se jugó el primer Católica Colo-Colo en San Carlos de Apoquindo. En contexto de huelga de jugadores. Qué recuerdo. Y se juega en San Carlos de Apoquindo justamente porque los partidos iban a ser con juveniles. Y fue un partido con juveniles. Bueno, esos partidos y todos, pero claro, el recuerdo está en que fue la primera vez que Colo-Colo jugó un partido oficial en San Carlos de Apoquindo, y había todo un temor. Recordar que San Carlos de Apoquindo se termina de construir con acuerdo de los vecinos de que no fuera ni la U ni Colo-Colo a jugar a San Carlos de Apoquindo. Cosa contradictoria porque San Carlos de Apoquindo, el barrio, toma el nombre del estadio. El estadio es por Carlos Casanueva, Monseñor Carlos Casanueva, que era rector de la Católica, que impulsó el club. Entonces como una contradicción que la gente llegó después que Católica comprara los terrenos, pero bueno, así se dio. Y ustedes van a creer que yo le tengo un relato de un gol. No, en esa época Joaquín Lavín, mi querido Alberto, mi querido Pablo, era el alcalde de Las Condes. Y tu amigo Alberto, tu amigo. Exactamente. Mi amigo. Encontré esta cuña a propósito justamente por eso, Alberto. Escuchemos lo que dijo, bastante aliviado después del partido, porque no se provocaron incidentes. Ya. Y en la parte exterior del Estadio San Carlos de Apoquindo estamos junto al alcalde de Las Condes, don Joaquín Lavín. Don Joaquín se retira tranquilo a pesar de que no era este el partido que se había luchado tanto por traer acá a San Carlos de Apoquindo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, tranquilo, porque en realidad fue muy ordenado. Hasta ahora el operativo Carabinero ha resultado muy bien. La Garra Blanca también se ha portado bien, vamos a ver la salida. El partido fue tranquilo y esto es como un ensayo de cuando se juegue el partido con los titulares, tomémoslo así. ¿Qué piensa de todo lo que ha pasado con el paro de los futbolistas y toda esta situación que se ha vivido durante este fin de semana? Bueno, yo lo lamento. A lo mejor desde el punto de vista municipal el partido resultó más tranquilo, pero como hincha uno viene a ver otra cosa. Ahí está su amigo. Qué recuerdo, ¿eh? Qué lejano todo eso. Pero bueno. Año 97. Sí, 97, ya. Colo-Colo con Católica. Colo-Colo Católica. Ahí jugaron, entre otros, por Colo-Colo Lucho Mena, Francisco Arrué, Nicolás Córdoba, el Nacho Quintero. Claro. Por Católica, Segovia, jugó Moya, que terminó siendo profesional. Claro. Luis Hernán Carballo, técnico de Católica. Pero eso era el equipo de emergencia dada la huelga. Dada la huelga. Entonces, por eso Lavín hablaba de una suerte como de ensayo. De ensayo, claro, de cuando vengan los titulares. Que, claro. Bueno, en fin. Oye, y de la Garra Blanca fueron los juveniles también. Fueron los primos chicos de los. No, pero es que el tema de la Garra Blanca y los hinchas de Colo-Colo en San Carlos fue un tema muy, muy importante en su momento, por la discriminación que acusaban, porque no podían llegar. En fin. Oye, déjame aclarar algo sobre el técnico portugués, porque yo dije, Santos fue entrenador de Portugal y ahora de Polonia. Y está Queiroz, que es el otro portugués, que estuvo en Qatar y en Colombia. No son el mismo, son dos técnicos diferentes. Santos es el que acaba de irse de Polonia y que anteriormente había estado en el Mundial con Portugal. Seguitas musicales. Duró poquito en Polonia, esa es la cuestión, ¿no? Pero ahí, perdón la confusión entre Queiroz y Santos, dos técnicos portugueses. Ya, Ignacio, seguimos hablando ahora en el Sonar Deportivo. Alberto, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, un gusto. Que estés muy bien, un abrazo.